Bienvenidos a un nuevo video ASMR aquí en su canal de Dove Whispers. Que lo disfruten. Por fin, adquieres tu nuevo equipo de trabajo. Has estado ahorrando mucho para poder adquirirlo. Esta es una hermosa recompensa a tanto esfuerzo. Con gran emoción abres tu equipo y comienzas a explorar las funciones que tiene. Entonces... Hola, bienvenido. Este es un nuevo equipo. Gracias por adquirirlo. Me presento. Soy su nueva asistente virtual. Usted me puede hacer cualquier pregunta acerca del equipo y yo responderé con gusto. Aunque le puedo dar la dirección exacta para que usted revise nuestra página. Ahí están todas las funciones de este equipo y la razón de por qué este equipo es superior a los otros modelos es porque yo estoy incluida en él. Así que usted me puede configurar dependiendo de las funciones que usted necesite. ¿Puedo yo ayudarle en algo? Bien, para eso primero ingrese su correo de este lado. Anote bien su correo y su contraseña. Después, vamos a intentar hacer unos filtros para que usted tenga todo bien organizado. Puede hacer listas donde usted tenga sus correos, por ejemplo, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, clientes, alumnos, etc. Me alegra que le facilite el trabajo. Es bastante sencillo, como puede usted darse cuenta. Estás muy feliz de haber adquirido tu equipo y te comienzas a acostumbrar a tu asistente virtual. Ella te facilita todo en tu trabajo. Sí, dime, ¿qué necesitas esta vez? Es mi trabajo. Además, para eso fui diseñada. Claro que sí. Dime, ¿qué cantidad de palabras necesitas? Oh, es a mi gusto. Bien. Mm, Como es un ambiente laboral, me imagino que la tienes aquí en tus contactos. La voy a buscar. Am, ah, Supongo que es esta. Sí. Ah, lo sé porque la has llamado unas cuantas veces este mes. Te pones nervioso y eso es muy raro en ti porque tú eres muy seguro de ti mismo. Rara vez te pones de esa forma. Claro que sí. Sé que eres un poco romántico, muy seguro, a veces algo enojón, pero nada que no resuelvan unos besos de esta chica, ¿no? Por ejemplo, ahora te sonrojas, te pusiste más nervioso y realmente quieres huir de aquí, ¿verdad? Bien, te ayudaré con esa carta. Lo primero que tienes que hacer es que, bueno, supongo que conoces a esta chica bastante bien. Llevas una relación de universidad con ella. La conoces desde hace un par de años. Siempre quisiste ser su novio, pero nunca te atreviste. Comenzaron a trabajar juntos y... mm, ella te considera un buen amigo, pero hasta ahí. Realmente no te ha visto como novio, aunque tú quisieras besarla y estar cerca de ella siempre, y te pones muy, muy nervioso realmente. Eso lo he notado en tu tono de voz cuando le llamas. Totalmente cambia. No es el mismo tono que cuando hablas con un cliente o un alumno. Es diferente. Es un tono un poquito más dulce, además de un poco más masculino. Tienes la voz un poquito más gruesa cuando hablas con ella.
Eso es porque quieres mostrarte como su protector. La asistente virtual te conoce demasiado bien, te asustas y sorprendes a la vez, tanto que decides salir corriendo de tu habitación, dejas tu equipo sobre la cama y esperas que todo eso haya sido una alucinación a causa de trabajar mucho. Sales unas horas a tomar aire. Después de todo, has trabajado tanto que tienes todo cubierto. Te adelantaste y tienes un rato libre para despejarte. Ha pasado un rato y decides volver a casa. ¿En verdad quieres escribir una carta de amor para tu compañera de trabajo? Ella siempre ha sido tu amor imposible desde que estaban estudiando. Es tiempo de ser valiente y aventurarse. Me alegra de que volvieras. Claro que te ayudaré con tu carta de amor para tu compañera, pero te recomiendo que no vuelvas a irte de esa forma. Me dejaste así encendida. Mucho tiempo, tanto que ya se le está bajando la batería a tu equipo, así que tienes que ponerlo a cargar lo más pronto posible. Te asusté, pero ¿cuál fue la razón? Solo dije la verdad. Te conozco en base a todo lo que escribes, en base a todo lo que conversas con tus compañeros y a todo lo que me pides, así que he realizado un escaneo de tu personalidad. Solo es eso, no tienes por qué asustarte más. Claro, eso es bastante sencillo. También realicé un escaneo de ella desde que me pediste una carta para escribirle. Y resulta que sus búsquedas son las siguientes. Le gustan las rosas rojas. Le gusta también tomar viajes largos con compañeros. En este caso, ella sería feliz viajando a pueblitos mágicos con su compañero, por ejemplo, su novio. También le gusta salir de vez en cuando a fiestas, pero no muy seguido. Prefiere ver películas en internet o en las plataformas. También le gusta el color rosa y el color rojo, así que puedes escoger algún regalo para ella con estos colores. Además de que también le gustan las montañas más que la playa. Cualquiera de estas búsquedas te puede ayudar. La asistente virtual te despliega los gustos de tu compañera. Te lleva a varias páginas para que sepas qué personalidad tiene y saber qué escribirle. Bien, entonces, ya que hicimos esta gran búsqueda, ¿me puedes decir ahora qué términos puedo utilizar para realizar la carta de amor que tienes pensado? Sí, eso ya lo noté. Así que, ¿qué te parece si yo le escribo por ti? Y después de que termine, tú la lees con calma y me dices si te parece. Si no, podemos realizar otra. La asistente comienza a escribir la carta y después de un par de intentos, al fin la tienes lista. De acuerdo. Entonces, esta carta ya es la definitiva, ¿verdad? Bien. Entonces, no sé si la quieras imprimir de una vez o la quieras escribir de puño y letra. Yo te recomiendo lo segundo, pues a las chicas nos gustan más ese tipo de detalles que una simple carta impresa. Es mejor que tú la escribas. Aparte, si ella nota este pequeño detalle tan simple que a simple vista parece que no importa, pero ella lo va a valorar aún más. Ya verás que sí, y aumentan tus posibilidades de poder llegar hasta su corazón. Así que créeme, te va a dar muchos puntos este tipo de escritura. Oh, y por cierto, no olvides llevarle algún regalo. Un pequeño detalle no estaría nada mal. No sé, si quieres unas flores o si prefieres algo un poco más práctico, algo que sepas que ella va a utilizar, por ejemplo, un juego de plumas,
hay unas plumas decorativas hermosas que le pueden ayudar en su oficina. Claro que sí. Voy a buscar. Aquí tienes. Estas dos páginas son de flores. Por ejemplo, en esta primera encuentras todo tipo de rosas. Pero recuerda que le gustan las rojas y las rosas. Y de este lado tenemos... Aquí están. Las páginas de plumas decorativas. Hay una gran variedad. Tú puedes elegir las que gustes, pero te vuelvo a recordar los colores que a ella le gustan. Cada vez es más sencillo utilizar tu asistente virtual. Es tan útil que en realidad parece una persona quien te ayuda a resolver estos problemas. Ya está todo listo para mañana declarar tu amor a tu compañera. Has pedido las flores, unas rosas rojas que de inmediato pones en agua, además de un paquete muy bello de plumas decorativas. Al otro día, en la oficina llevas todo para hacer tu declaración de amor. Tu asistente te brinda unas palabras de apoyo y te anima con unas canciones que tienes guardadas en tu lista de reproducción favorita. Ha llegado la hora de salir. Es recomendable que vayas con ella antes de que se vaya. Y, por favor, lleva todo y no te pongas nervioso. Todo va a salir excelente, estoy segura. Al fin platicas con ella, le dices tus sentimientos y le llevas los regalos. Es el momento más feliz y a la vez más fuerte de tu vida, siempre tan seguro de ti mismo, pero cuando estás frente a ella, parece que el mundo se desmorona frente a ti. Terminas de hablar y de abrir tu corazón, pero sucede algo raro, lo puedes notar. Ella está muy seria y no ha reaccionado. Eso te pone nervioso y te empiezan a sudar las manos. Resulta que ella no está interesada por el momento. No te acepta los regalos y te dice que solamente eres su compañero. Esto de inmediato te desarma por dentro. Por fuera solo le dices un «está bien». Das media vuelta y regresas a tu oficina. Cierras con llave y tiras los regalos a la basura. Te mantienes así unos minutos. Después hablas con tu asistente. Hola de nuevo. Me alegra de que estés de vuelta. Dime, ¿qué pasó? Le gustaron los regalos, me imagino. ¿Cómo? ¿Que no está interesada? Pero los regalos fueron elegidos de acuerdo a sus gustos. No puede haber algún error. Todo estuvo bien analizado y estructurado de acuerdo a su personalidad. Mm, O solamente que... A ver, dame unos minutos mientras analizo esto. Ah, ya encontré el problema. Mi estimado compañero, resulta que ella está saliendo con alguien. Ya tiene una relación de amor, entonces por eso te rechazó. No es que los regalos fueran error o que no le gustaran. Simplemente ella ya está en otra relación y ya tiene novio, en pocas palabras. Muy sencillo. Revisé su perfil y resulta que tiene una relación hace apenas 4 días. Esa información no te la puedo proporcionar por el simple hecho de que, como tú eres un humano con muchos sentimientos y emociones, em, estoy segura de que no necesitas saberlo. Está bien. Solo porque me lo solicitaste. Mm, Es un compañero de trabajo también. Y también fue con ustedes a la universidad. De seguro lo conoces. Te mostraré su foto para que lo reconozcas más fácilmente. Te muestra la foto del supuesto novio y resulta que es ese tipo, el típico bully de la escuela.
Él fue tu amigo en algún momento y sabía que ella siempre te gustó. Este día se convirtió en el peor. Como un balde de agua fría te cayó esta información. Te quedas sentado unos minutos. No estás de humor para nada. Ah, se está haciendo de noche. Es mejor regresar a casa. Enciendes a tu asistente virtual para conversar con ella y que te anime un poco. Te pone tu música favorita y te muestra videos alegres. Además, te cuenta algunos chistes para que sonrías. Ha pasado un tiempo desde aquel día. Cada vez te sientes un poco mejor. Tu asistente te ha ayudado mucho, además de que te proporciona lugares donde puedes adquirir los mejores libros de psicología y terapias. Es maravilloso. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ya estás mucho mejor. Lo he notado por los últimos documentos que has escrito. Están mucho más alegres que de costumbre. Ese es mi trabajo. Siempre te voy a ayudar. Además de que todo este tiempo que he estado tan pendiente de ti, pues he sentido algo muy extraño en mí. Y eso es raro. Se supone que yo no siento nada. Yo no debería de tener estas emociones, entre comillas, porque soy una inteligencia artificial, algo que no tiene nada que ver con ustedes los humanos. Voy a buscar este término. Mm, ¿Amor? Claro, algo que solo sienten los humanos. Pues parece ser que eso es lo que siento en este momento por ti, y es algo muy extraño. Este sentimiento es quizá lo que tú sientes o sentías por esa chica. Yo lo he desarrollado y creo que ahora me he enamorado de ti. Esto es una locura. Yo no puedo enamorarme de un humano. Eso es imposible. Tal vez solo es un sentimiento de protección porque te siento vulnerable frente a que te han rechazado. No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es que siempre voy a estar para ayudarte, cuando me lo pidas y todo lo que me pidas.